¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a la tertulia, una semana más, esta vez número ya 66, que grabamos un 25 de septiembre ya, del año 2025. Em, es importante decir la fecha, porque luego muchas veces hay que volver atrás en el tiempo y decir de qué se estaba hablando de IA hace 6 meses o hace un año y no te lo crees, ¿no? Dices, ¿cómo podíamos vivir, ¿no? Entonces, en la edad de piedra, hace 6 meses? Y esa es un poco la sensación que tenemos continuamente. Y bueno, yo, por si acaso, dejo registrada la fecha para que nadie se piense que estamos hablando de cosas que no eh, están al día. Y bueno, nosotros lo que intentamos aquí, como sabe nuestra audiencia, es ayudar a que todo el mundo esté un poco al día. Eso nos ayuda a ponernos al día nosotros y sobre todo a pasar un ratito aquí debatiendo, que es lo que nos gusta. Y hoy lo hago con uno de mis copilots favoritos, que es Frankie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Estaba dándole vueltas cuando decías a lo de mirar para atrás y recordar la fecha. Uno de los medios que más sigo, y aún así no recuerdo cuál es, porque sigo demasiados, de una de estas newsletters que recibo, siempre tienen una efeméride de estas. O sea, te dicen, pues, qué pasaba en la IA hace X tiempo, ¿no? Tal día Mm, como hoy, y ves cosas de hace 10, 15, 20, 30 años, ¿sabes? Y dices: "Coño, esto no es nuevo". Parece ser que ya se venían haciendo cosas en inteligencia artificial, antes de los últimos 3 años. Lo que pasa es que tenemos una ventana de contexto quizá un poquito corta para todo esto y puede ser normal, pero sí, yo creo que está bien recordar las fechas y recordar qué es lo que pasa. Ahora va más rápido, pero lleva mucho tiempo pasando cosas. sí, yo cuando he dicho lo de la efemérides pensaba que ibas a decir hace 15, 20, 30 días. ¿Qué pasaba en la IA? Efectivamente, ¿Eh? efectivamente. Y no te lo crees, dices, ostras. Pues sí, es un poco lo que vivimos. Venimos de un veranito donde han pasado cosas y ahora que, que parece que ya nos empezamos a reactivar eh, de cara a afrontar esta recta final del año, digo, sobre todo laboralmente, ¿no? En el desempeño profesional, pues es curioso que también todo esto se alinea con que algunas de las novedades y cosas que están pasando tienen que ver también con el entorno profesional y bueno, pues las cosas se mueven. Hoy vamos a hablar de varias cositas, ya sabéis, así un poco eclécticas como nos gusta a nosotros. Vamos picoteando de aquí y de allá. Pero siempre son noticias bastante interesantes. Y nada, sin más, yo creo que podemos lanzarnos a la piscina, ¿no? Pues Eh, venga, ahora que ya empieza a irse el calor, es el mejor momento de disfrutar mm, de la piscina. Y nos vamos con una noticia que salía hace escasos días. Hoy es 25, esta es del día 22 y que ha dado la vuelta por un montón de medios. Y parece ser que Nvidia está planeando invertir hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI. Esto, la referencia principal, si queréis, que tenemos hoy es de TechCrunch, pero lo podéis encontrar en un montón de medios. El objetivo que tienen detrás de todo esto es desplegar 10 gigavatios de cómputo. Yo, lo de los gigavatios me recuerda a Regreso al Futuro y poco más. No sé, no sabré. Esto es como, ¿cuánto mide en campos de fútbol? ¿No? ¿Cuánto ocupa en campos de fútbol? Ni puta idea, sinceramente. Pero básicamente lo que dicen es que es equivalente al consumo de 10 centrales nucleares. ujú. ¿Vale? Y con eso, bueno, pues se alimentarían los próximos modelos que se va a lanzar desde la compañía de nuestro amigo Sam Altman. Aquí lo que va a pasar, y he visto por ahí gráficos donde se formaba una especie de círculo, no sé si decir virtuoso, pero sí sin fin, ¿vale? OpenAI va a comprar hardware y sistemas de NVIDIA con pagos en efectivo. NVIDIA recibirá a cambio una participación que no le va a llevar a controlar la empresa. Y luego, bueno, pues va a haber otros actores entre medias y el dinero va a seguir circulando de unos para otros. Evidentemente, esta es la manera de jugar con la pasta. Y empezaría a haber operación.
ya en 2026. O sea, que es algo que no parece estar tampoco demasiado lejano, y se suma a este megaproyecto Stargate del que ya hemos hablado en algún otro momento, en algún otro episodio, seguramente hace ya 6 meses o por ahí que lo hablamos, y que preveía hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Esto nos lleva, y ya es algo que hemos venido comentando, es algo que venimos viendo en los últimos tiempos, a que quizás la nueva moneda en todo esto es el tiempo de cómputo. ¿Vale? Cuando el dinero empieza a circular así, lo que te queda es el tiempo que tienes disponible para poder dar los servicios. No se habla en ningún momento de algoritmos, de hacia dónde va OpenAI, del próximo ChatGPT o de lo que sea. Y Nvidia, ya lo hemos venido comentando también más veces, está dejando de ser únicamente un vendedor de chips, si lo queremos simplificar, a tomar un papel mucho más activo a nivel estratégico y a nivel financiero dentro de todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial, y ya lleva tiempo metiéndose en temas más relacionados con los algoritmos, con software y todo. Por otro lado, OpenAI, aunque parezca paradójico, está buscando cierta independencia. Hasta ahora había estado muy apegado a Microsoft, a Azure, y necesitan buscar más alternativas de igual forma que Microsoft está metiendo otros modelos. Y esto implica también que tiene que invertir más pasta. Tiene que gastar mucho más de lo que venía haciendo, que ya era bastante. Entonces, esta inyección pues puede ayudarles. Y no sé, antes de seguir, porque tenía alguna cosilla por aquí más apuntada, dame tu comentario de calidad. ¿Cómo lo ves? A mí me parece lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho noticias de estas es, oye, ¿están entonces en OpenAI aceptando este tipo de inversiones que son casi Friends, Family and Fools para ellos, ¿no? ¿Estás Eh, interesado en meter? ¿O qué? claro, a ver, que 100.000 millones, eso para, o sea, si no hablamos de trillones, ¿no? Para Sam Altman, este ni se levanta de la cama. Em, pero bueno, sí, es una cosa importante y bromas aparte, me parece importante este tema de la dependencia de Microsoft. Em, es decir, mm, gran parte del crecimiento que ha tenido OpenAI se lo han podido permitir porque tenían ese respaldo, Sí. digamos, en cuanto a la moneda de la que tú hablabas, ¿no? La computación, pues estaban respaldados por uno de los grandes, que era Microsoft. Evidentemente, todos estos son clientes de Nvidia, ¿vale? Pero aquí Nvidia pues quiere tomar un papel más protagonista en la compañía y, bueno, a mí me faltaría saber si realmente esto es cash o esa valoración, eh, eso es una valoración, pero que se asemeja a algo en especie de otro tipo, ¿no? Del tipo de cosas que hace Nvidia, ¿no? Como por ejemplo, pues te voy a montar unos data centers aquí con su central nuclear al lado, por supuesto, como no, y los vas a poder usar durante X tiempo o en tantos teraflops, no lo sé, ¿eh? Y si lo que se ha valorado es esto, ¿no? Que es lo que entiendo que ocurrirá, o Ujú. parte de ello, que no una inyección de pasta, ¿no? Em, o directamente te te doy créditos en la nube, ¿no? De Nvidia. Toma, Sí, eso sería un 1.000 poquito millones. más límite, pero vale. Sí, desde luego sí que es verdad que lo que tiene pinta es que al final OpenAI se va a convertir en un cliente cautivo de Nvidia, ¿vale? O sea, eso lo ganan, ya no tienen a dónde moverse. Y ahora que se está empezando a hablar de si hay otras empresas que puedan proporcionar chips y tal, con este movimiento está claro, pero por otro lado, o sea, lo que estamos viendo de forma general es que Nvidia, y no es el primer movimiento, está financiando a sus clientes para que compren sus chips. O sea, Mm. lo único que podría estar cayendo en la trampa, si esto es una trampa, entre comillas, no sería solamente OpenAI. Y claro, lo que parece es que poco a poco y en silencio ha pasado de ser esa empresa que nos hacía a todos gracia y que molaba mucho por las chaquetas de Juan, a, a convertirse a lo mejor en el capo cañoneri de todo esto, ¿no?
Bueno, Nvidia, no sé si es una cosa que se mantiene, pero por capitalización bursátil es la empresa más grande que existe en el mundo, Ujú. ¿no? Entonces, eh, a ver, capo ya era. La cosa es este movimiento en concreto que hacen con OpenAI, ¿por qué lo hacen? Desde el punto de vista de Nvidia, porque desde el punto de vista de OpenAI yo sí que lo veo claro, ¿no? Es decir, ellos necesitan de computación y habrán llegado a sus acuerdos y este es un proveedor que te puede dar unos beneficios que a lo mejor te compensan más que otros o reduces la dependencia o lo que sea, lo que tú quieras. Pero Nvidia, ¿por qué hace esto? Esa es la gran cuestión. Porque no creo que sea para... O sea, no creo que en la cabeza de los que toman las decisiones en Nvidia vamos a hacer esto para ganar más dinero. Yo creo que lo que quieren es otra cosa. Es un tema más de posicionamiento o algún proyecto que tiene en la cabeza a futuro, ¿no? Desde luego para OpenAI la peor noticia sería quedarse sin, no sé, sin máquinas, sin esa capacidad de cómputo, porque entonces todo lo que tienen previsto crecer y todo lo que están haciendo se les va al Claro, carajo. Es una manera, lo que tú dices, para OpenAI es un win-win, o sea, sí es un éxito seguro, a priori, con dependencia de lo que tengan que ceder. Y sí, en el caso de, por eso decía, en el caso de Nvidia, no sé cuál es su estrategia detrás, pero sí que parece que poco a poco, y por mucho que sean los más ricos, puedes ser el más rico, pero centrarte en lo tuyo y poco a poco y en silencio están abriendo los tentáculos, ¿no? Que podríamos decir, y cogiendo muchas más cosas. mm, Aquí Sam Altman hablaba el otro día, me viene en la cabeza a ver si soy capaz de componerlo. Creo que el término era Abundant Intelligence o algo así, donde lo que están diciendo es que el acceso a la inteligencia artificial tiene que ser como una especie de derecho fundamental. Ya sabes que Sam Altman habla muchas veces de esto, de los derechos fundamentales a todos los niveles. Es decir, él se ve como que nos está dando un servicio al que tenemos derecho todas las personas y lo que piensa a priori, si todo esto es verdad, es que tendrá que hacer lo que sea para garantizarnos ese acceso. Pero claro, nos está dando el servicio, evidentemente, a una parte del mundo, no sé, a un 10% del mundo, que son los que consumen más ChatGPT, ¿no? Supongo, o un 20% como mucho. El resto lo tiene que poner también China, que tendrá que hacer su equivalente. No sé si podemos llegar a un punto en el que pueda haber esa guerra entre todos estos modelos de China y los modelos de Occidente, una guerra por utilizar los chips de Nvidia, que además ya salían noticias la semana pasada al respecto, ¿no? De los movimientos que habían hecho algunos de los modelos chinos pasándose a utilizar las tarjetas de Nvidia. mm. Sí. Desde luego hay una guerra por el posicionamiento en este sentido también, ¿no? Y si es algo que, o sea derecho fundamental o no, pero es una tecnología que al final va a terminar usando todo el mundo de manera habitual, pues igual que ha pasado con otras cosas como Internet, pues cómo te posiciones en un momento determinado, pues tendrá una influencia muy grande en el papel que termines jugando cuando las cosas se estabilicen, ¿no? Y yo creo que Nvidia, pues ahí está jugando, además, con el tema China, como tú has dicho, con este tipo de inversiones, etcétera, para convertirse seguramente el plan, yo creo, que es convertirse en lo que respecta a la IA, en lo que ha sido Google, en lo que respecta a Internet, ¿no? Mm. Eh, y yo creo que esa es un poco la guerra que tienen los grandes ahora. ¿Quién se lleva quién se termina coronando, ¿no? De esta forma, porque eso va a pasar. Totalmente. No creo que llegue a haber un monopolio, porque al final, de una u otra manera, nadie no se permite, pero sí que, bueno, estamos hablando de un derecho fundamental y al final son monopolios, oligopolios, si quieres, los que están controlando
lo que debería ser un acceso equitativo a todo esto. Si es derecho fundamental, implica acceso equitativo. Si tenemos gente que puede decidir de forma privada ese acceso, pues ya estamos entrampándonos. Pero bueno, como lleva ocurriendo ya hace tiempo, también recuerdo ese término que se puso tan de moda hace años, que era el de las autopistas de información, si recuerdas, Ujú. cuando surgía todo el tema de Internet. Aquí a lo mejor el equivalente podría ser lo de esa Abundant Intelligence que dice Sam Altman, pero llevado al tema de la inteligencia artificial. La realidad, pues supongo que la veremos más rápida que en el otro caso, porque esto va mucho más rápido, pero aún parece que nos queda tiempo Mm. para descubrirla. Y luego hay otra posibilidad, más a corto plazo, si queremos verlo así, o menos grandilocuente, que es que realmente quieran competir en todo el campo de la nube, la infraestructura como servicio, Ujú. etcétera, con los grandes, ¿no? Porque esto ya lo hemos hablado alguna vez. Hay una reflexión que hacía Andrew Ng al respecto, que decía que en el futuro no muy lejano, pues la gente, por lo que va a pagar, ¿no? Por lo que van a pagar las empresas es por poder generar endpoints que tengan capacidades de IA rápidamente y poder utilizarlos, ¿no? Y eso va a ser el backend del futuro y tal, ¿no? Y todo estará en la nube, accediendo a estos servicios, será súper barato y rápido y ¿no? Pues que llegaremos ahí. Y claro, si eso va a ser lo que va a demandar la gente que construya soluciones, eh, tienen una posición acojonantemente ventajosa Azure, AWS y Google. Sí. Entonces, Meta ya empezó en su momento y nosotros conjeturamos que el plan maléfico de Zuckerberg, que en el caso de Zuckerberg todos los planes son maléficos, ya lo sabéis, eh, de empezar como ellos tienen casi más infraestructura que nadie, ¿no? Como es Facebook y tal, y como han crecido, pues en empezar también a meterse en ordenar las cosas para meterse también en ser un proveedor y convertirse en un proveedor de referencia de este tipo de servicios. Nvidia ya lo es, pero no es un proveedor, está como muy especializado en lo suyo y tal, sí que ofrece servicios de computación en nube para sus GPUs y tal, pero de una manera muy tangencial y marginal, ¿no? Con respecto a estos grandes. Y situarse a ese nivel, pues podría ser parte de lo que estarían buscando, ¿no? De competir con los grandes proveedores de computación en nube, que al final, si se cumple este pronóstico de Andrew Ng, pues serán los que se lleven el gato al agua, porque todo el negocio va a estar canalizado por ahí, ¿no? Entonces puede ser también una manera de situarse, porque tú ahora mismo, por ejemplo, si quieres usar inteligencia, estamos en los inicios, ¿no? Todo está muy desordenado y tal. Pero si tú quieres utilizar inteligencia artificial de OpenAI a través de servicios de este tipo, lo tienes que hacer obligatoriamente pasando por Azure. Mm. Eso es algo que sus competidores no quieren que se perpetúe, ¿no? Entonces tendrán que jugar sus bazas. Y Nvidia pasa aquí por la derecha a Amazon y a Google, seguramente si hace esto, porque va a tener la capacidad de ofrecer eso, vamos, sin duda. Tiene todo el sentido. Eso refuerza ese enfoque a lo mejor de han sido el actor un poco más silencioso hasta ahora, porque sí, desde luego han hecho mucho ruido, pero igual no se les veía venir y de repente cuando te quieras dar cuenta son los que se están haciendo los dueños de todo. No sé, si quieres pasamos a la siguiente por no monopolizar, hablando de monopolios, la conversación con esto, pero seguro que es un tema que vamos a traer de aquí a no mucho. Luego, repito, se dice que están planeando hacerlo, que es una intención, se ha publicado, todavía no está materializado. Habrá que ver en qué termina realmente. Pues sí, seguramente sigamos hablando del tema. Y de quien no paramos de hablar nunca es de Google, porque eso es como obligatorio, ¿no? Que no falte. Y, y bueno, pues ellos van anunciando novedades. Hemos hablado hace poco de Nano Banana y de cosillas súper chulas que han ido sacando, pero a mí me llama mucho la atención y siempre me ha inquietado, ¿no? Este tema de la IA en los navegadores, que me parece una cosa. Sabéis que hay
una línea de productos Ujú, que son navegadores con IA incorporada, y ha habido algunos que han tenido como mucho han levantado mucho hype y luego han desaparecido, otros se han quedado, tiene una serie de funcionalidades, ¿qué tal? No parece que tengan una adopción masiva, en el sentido de que ofrezcan un valor o hayan sabido transmitirlo, de manera que la gente de repente abandone Chrome o Safari y se vaya masivamente a estos, ¿vale? Pero está claro que había algo ahí cuando Google anuncia que Gemini, ¿no?, llega a Chrome en septiembre, ¿no? Y llega a Chrome, pues ofreciendo una serie de funcionalidades adicionales que tienen que ver con este movimiento de la IA en los navegadores. Y a mí siempre me ha inquietado decir, cuál es el valor, ¿no?, ujú, de tener IA en el navegador, porque en el navegador pasamos mucho tiempo, ¿no? Casi todo lo que aquello, o sea, esto va a más, ¿no? Casi todo aquello con lo que trabajábamos en aplicaciones de escritorio tradicionalmente y tal, se ha ido a aplicaciones en nube, se accede a través de la web, etcétera. Entonces, el navegador es una herramienta que para casi todo el mundo que se dedica a algo relacionado con lo digital, o bueno, que necesita de lo digital, pues es una herramienta fundamental, ¿no? Entonces, la integración de la inteligencia artificial aquí, y no digo a través del buscador de Google, que ya tiene Gemini, o de otras herramientas que tú puedes usar que incorporan inteligencia artificial, que evidentemente son todas. El navegador es una capa por encima, que es tu canal de acceso a todo, ¿no? Y agrupa, tiene sus abstracciones en cuanto a cómo agrupa la información, tiene su forma de mostrarte las cosas, su propuesta en cuanto a, yo qué sé, cómo te guardas las cosas o cómo las buscas, etcétera. Y aquí, pues Google ha querido meterse de lleno. Ya para los usuarios, por ahora, de Estados Unidos, ¿no?, pues empieza a aparecer Gemini dentro de Chrome. Es una cosa, pues, bastante interesante. Han anunciado una serie de funcionalidades concretas para este Gemini en Chrome, ¿vale? Eh, Desde las más evidentes, ¿no? Como tener un chat con el contexto de la página que tú estás mirando, ¿vale? Que esto es como, pues sí, a mí también se me había ocurrido, ¿eh? Em, que luego, evidentemente, es un uso de la IA, otra cosa es que se use, ujú. ¿vale? Pero claro, luego hablamos también de sistemas de comandos para hacer resúmenes. Esto empieza a ser más como muy rápidos, ¿no? En la propia barra del navegador. Tú pones barra aquí, takeaways, y te saca un resumen de un artículo gigantesco que estás leyendo. Eh, Búsqueda, por supuesto, bufada con inteligencia artificial desde la propia barra. Evidentemente, interacción con lo que son los servicios de Google, que son accesibles a través del navegador, como Calendar, YouTube, Google Maps, etcétera. Eh, Gestión de memoria y entre pestañas, esto es súper interesante también. Búsqueda en tu Sí. historial. Bueno, pues todo lo que tiene un navegador, eh, mejorado con IA. Y ya las cosas que van a llegar después, que son los modos agénticos, ¿no? Em, es todo esto de, pues, cógeme las entradas para la peli de mañana de Paul Thomas Anderson, que se estrena mañana, tal. Bueno, pues te las cojo, tal. Estas historias. A mí, ya te digo, eh, todo esto de la IA en el navegador me parece una asignatura pendiente aún, sobre todo a nivel de adopción, y el hecho de que llegue a Chrome, pues seguramente haga que deje de serlo y evidentemente, Google habrá aprendido mucho de los experimentos que ha hecho otra gente con navegadores, pues, como tipo Arc, etcétera. Eh, pero, pero claro, ahora es cuando empieza la experimentación auténtica con seres humanos, que es lo que le gusta a Google, ¿eh? Que es soltarnos funcionalidades y ver qué pasa, ¿eh? Y luego cuando te habías acostumbrado te la quita y este tipo de cosas. O sea que Sí. empieza la fiesta de, de la IA en Chrome. A ver hasta dónde nos lleva. Pues sí, es verdad que habíamos traído alguna otra vez alguna noticia de otros navegadores
nacían, si quieres, como AI first, ¿no? O AI native, más bien, ya nativos con inteligencia artificial pero claro, son navegadores que se tienen que hacer un sitio. Aquí es lo de siempre. Google con Chrome tiene la posición predominante y si son capaces de hacerlo medianamente bien, pues nos van a pillar a todos. Al final, ese efecto lock-in que nos producen este tipo de players, ahí integrando todo nuestro workspace, como tú dices. Yo trabajo también casi siempre desde el navegador, con todo integrado en Chrome, además. Tienes Gmail, tienes Docs, tienes Drive, tienes ahora eh, la inteligencia artificial ahí dentro, los agentes que puedan salir, pues bueno, pues igual no vas a salir de este navegador ya nunca. Vas a entrar ahí y no te vas a ir a hacer otra cosa. No sé, con todo con todos los movimientos que estamos viendo, laterales en algunos casos y tal, y las ganas que tiene OpenAI, por ejemplo, si ellos se van a atrever a tratar de hacer lo contrario, hacer el juego de vamos a crear un navegador donde la inteligencia artificial ya está integrada y tratemos de que la gente venga aquí y les cacemos. Bueno, pues a lo mejor ese tipo de movimientos son los que, siendo difícil, pueden quitarle algo de esa preponderancia a Google, pero a día de hoy, desde luego, tienen pinta de seguir llevándose el gato al agua. Parece siempre que llegan un poquito tarde, por lo que tú dices, porque esperan a ver qué hacen los demás y los experimentos los hacen un poco con gaseosa. Eso sí, el día que lanzan los experimentos, los lanzan a tutiplén, como se decía en los años 80. Yo creo que eso ya no lo dice nadie. Y a mí me parece, fíjate, de todo, quizá lo que me parece más interesante es el tema de la memoria, esa pues, posibilidad que les da para recordar interacciones pasadas que hayas tenido, cosas que están en otras pestañas o hilar conversaciones, tareas que has hecho, yo que sé, bucear en tu historial de hace años para ver qué es lo que sacaste de ahí. Eso creo que le puede dar te puede dar a ti como persona una ayuda bastante interesante, si no la cantidad de cosas que tienes que recordar, pero a la vez trae lo de siempre, trae el peligro de, joder, ya lo van a saber absolutamente todo, ya saben por dónde navego, pero es que ahora encima van a tener mucho más control con todo eso. Para la gente que tenga ese tipo de, no sé si decir paranoia o es algo fundado. Pero vamos, desde luego, lo que está claro es que vamos hacia algún navegador que sea ese sistema operativo universal al cual entres y ya de ahí, o sea, el sistema operativo sobre el sistema operativo del que ya no salgas y no parece que haya vuelta atrás. Sí, a ver, es que es evidente que a todos los sitios donde trabajamos con información, más aún si es información poco estructurada, si es caótica, tal, pues va a tener que llegar la IA a mejorar la situación, Ujú. ¿no? Y esto se puede hacer de muchas formas. Claro, la forma idónea dentro del navegador, yo creo que todavía está por descubrir. Hay cosas, como he dicho antes, que son muy evidentes. Seguramente las cosas más evidentes son las que menos valor aporten, porque lo, Sí, lo que es fácil, normalmente, a ver, a veces hay soluciones súper sencillas, que sencillo no quiere decir fácil, ¿no? Pero lo que es fácil de ver, ¿no? Suele ser una cosa que, en fin, como esto del chat con la página y tal, pues, gente, tenemos chats ya por todos lados, claro. ¿no? Chats, y al final terminas por no usarlos, claro. Pero, o sea, te tiene que dar algo, ¿no? Pero es verdad que hay un potencial por la interacción que tenemos y por el canal tan potente que es de eh, ayudarnos a organizar la información. E integración de información no estructurada, que es heterogénea y tal. Y a mí esto, por ejemplo, que has dicho de la memoria y de seguir el hilo, es una cosa que está claro que aportaría muchísimo. Em, pero ya digo, o sea, lo que son features están todas por descubrir. Y aquí lo importante es que ahora, o sea, en el mundo de los navegadores es muy difícil entrar. Aunque ofrezcas algo rompedor y nuevo, la historia dice que o llega un juez y dice, este navegador lo tienes que vender o está prohibido, o no entra otro player ahí a tener una posición dominante. Casi imposible, ¿no? Porque es muy costoso cambiar de navegador. Bueno, costoso mentalmente, ¿no? O sea, ¿por qué lo ibas a hacer? Hay que aportar un valor tremendo. Y competir con Google aquí es muy difícil. Lo digo por lo que decías del navegador de OpenAI.
es muy difícil que, no siendo su core además, que cojan y saquen de repente un producto que sea capaz de apear, es que nadie lo ha conseguido. Internet Explorer se acabó no por ser una mierda, ni siquiera, ni por ir lento ni nada, sino porque hubo un juicio contra Microsoft, ¿no? Ujú. Por abuso de posición dominante. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces tiene que ser Google. Yo creo que tiene que ser Google. Tiene que ser Apple también en dispositivos móviles, ¿vale? Porque Safari en los dispositivos de Apple tiene un ser grandísimo. También porque usan las prácticas que usaba Microsoft en su día con Internet Explorer y nadie les dice nada, ¿eh? Bueno, tampoco que nadie me denuncie, ¿eh? Cosas parecidas, ¿eh? No las mismas prácticas. Pero es verdad que, bueno, porque está ahí a huevo, ¿no? Pero realmente es que solo pueden ser ellos. Es que es muy difícil que llegue otro y les apee de ahí. Ya lo han intentado, ¿eh? Estaba pensando si podría tener algún tipo de sentido que llegara OpenAI o alguno de estos y comprara Firefox, por ejemplo, ¿no? Que ya tienes ahí una buena base instalada, no partes de cero, pero seguramente no puedan y en cualquier caso la cuota yo creo que no era más de un 5% o algo así. Sí. Por mucho que no empieces de cero, tampoco tienes un papel tan grande. El primero que ha ofrecido funcionalidades de IA así de los grandes más avanzadas ha sido Edge, de Microsoft, Ujú. ¿no? Que es integrado Copilot y tal, y eso no ha conseguido. Y mira que es otro de los grandes. Sí. Em, entonces, bueno, yo creo que de estos seguiremos hablando. Y además es que todo el mundo va a saber de lo que estamos hablando porque es que un buen día te va a aparecer en la cara. Eh, Sí. y, y lo vas a usar sí o sí. Entonces es lo que hay. Em, Luego ya los problemas que surjan, lo que tú dices, ¿no? De la privacidad de los datos. Bueno, aquí ya, imagínate, cookies son steroids, ¿no? O sea, ya es una cosa, lo que pueden saber de ti, ¿no? Si eso se guarda a nivel de sitio y se puede consultar y tal, pues esas cosas tendrán que estar más o menos controladas y habrá que pasar un proceso, ¿no? Mm. Me llegarán las multas de la Unión Europea a Google por hacer el cafre y cosas por el estilo. Bueno, pues todo esto lo viviremos como siempre. Pero bueno, a mí me parece una cosa a tener en cuenta y yo espero, al menos, que no tarden mucho en sacarlo en Europa, porque yo quiero probar estas cosas siempre. Estoy deseando probarlo, pero ya. Muy bien, pues venga, vamos a la siguiente. Sí, Vámonos a señor, Abu nos Dhabi. vamos a Abu Dhabi, ¿no? A Vamos. darnos un paseíto. Pues, bueno, han declarado su intención, podríamos decir, de convertirse en el primer gobierno AI native del mundo, ¿vale? El primer gobierno que utiliza inteligencia artificial de forma nativa del mundo. Em, Eso ya es una paradoja en sí mismo, porque cuando hablas de AI native, en este caso concreto, a lo mejor deberíamos hablar de AI first, que es lo que hace una empresa cuando ya existe y se quiere reconvertir para utilizar inteligencia artificial. Pero bueno, queda muy bien a nivel de marketing. No creo que vayan a refundar el país, sino que querrán convertirlo. Y básicamente, de hecho, está en una página dentro de la propia web del gobierno de Abu Dhabi. O sea, no es un post que alguien haya escrito por ahí, incluso algún medio de referencia, sino que ellos lo han hecho ya oficial. Pues dentro de su estrategia digital del 2025 al 2027 ponían esto como objetivo primordial. Van a hacer una inversión de 13.000 millones de su moneda, es decir, por lo visto al cambio son unos 3.500 millones de dólares en innovación e infraestructura dentro de este periodo, 2025 a 2027, y quieren llegar a tener al final el 100% de procesos gubernamentales digitalizados y automatizados también. O sea, que a nivel de administración quieren automatizar absolutamente todo. Van a crear también un cloud soberano al que van a migrar absolutamente todo. Y hablaban de más de 200 soluciones de inteligencia artificial que irían desplegando durante esos 2 años en los distintos servicios públicos, un ERP unificado para todas las entidades gubernamentales. O sea, van a construir y van a desarrollar para ellos, aunque lo hagan con terceras empresas, pero la idea es que sea propietario. Y esto, pues dicen que va a tener una contribución
estiman una contribución de unos 24.000 millones, lo mismo de su moneda, vamos a poner unos 6.500, 7.000 millones de dólares al PIB, y una creación de 5.000 empleos, que me parecen hasta pocos, casi, pero bueno. Tiene alianzas con universidades, no sé si decir de todo el mundo, pero sí unas cuantas, para poner todo esto en marcha, o al menos para diseñarlo. Y claro, para nosotros, ahora que estábamos hablando de experimentos, sería el primer laboratorio de IA gubernamental, por decirlo así. Y antes de seguir, casi, ¿qué opinas? ¿Tú crees que esto es viable? ¿Tú crees que realmente van a llegar a terminarlo o que enseguida van a darse cuenta de que no es posible? Bueno, que no es posible, depende. O sea, que sea posible o no está por ver. A mí a lo que me suena todo esto, y, y no es que soy escéptico, pero no es que esté en contra. A lo que me suena es al típico proyecto waterfall de una administración, donde se prediseña todo y se visualiza una solución final maravillosa, donde todo está automatizado y se aumenta la productividad y se reduce, se adelgaza los funcionarios, yo qué sé, todos los temas que les hayan puesto sobre la mesa, ¿no? Em, y lo que te sueles encontrar en la mayor parte de los casos es con un ostión en toda la cara, ¿no? Es decir, que para continuar con el proyecto tienes que meter mucho más dinero del que habías planificado, no se llega a un porcentaje satisfactorio de lo que se quería hacer, etcétera. Porque, claro, una cosa tan ambiciosa, o sea, sobre todo por los objetivos que se plantean, ¿no? Que son como muy cerrados. Sí. Una cosa es que tú digas, vamos a apostar en la administración eh, de Abu Dhabi por la IA, vamos a meter 13.000 millones de dirhams y, y bueno, pues vamos a estar un poco asociándonos con los partners adecuados y viendo dónde podemos actuar. Y otra cosa es que tú digas, no, no, sí, ya vamos a automatizar toda la administración a través de estas 200 aplicaciones que hemos prediseñado y tal y cual. Parece como que se están llevando estos proyectos que a veces hacen en estos países tan ricos Ujú. de Oriente, ¿no? De voy a hacer una ciudad de cero, ¿no? Estos proyectos arquitectónicos, faraónicos y tal, que a veces hacen, se lo están llevando al mundo del digital y de las soluciones software. Y no suele funcionar. Vamos, es la experiencia que tiene la humanidad con esto, Ya. que es corta también, pero a mí me suena a eso, a proyecto, macro proyecto, waterfall de software. em, Cuidado con eso. Eso estoy de acuerdo, y eso desde el punto de vista técnico, pero también hay que ver el tema de la, bueno, más que un pero, y además hay que ver el tema de la viabilidad seguramente desde el punto de vista más institucional y bueno, de la transparencia. En cualquier gobierno, no sé en el caso de Abu Dhabi, pero una de las máximas es que cualquier gestión y cualquier decisión que se tome a nivel gubernamental y administrativo sea transparente, sea explicable. Y aquí es donde nos damos de bruces, quizá, ¿no? Con la inteligencia artificial en un punto en el que a día de hoy no se garantiza al menos todo esto. Y como mínimo, para que alguien lo pueda auditar. Cuando un gobierno totalmente automatizado tome una decisión, y no sé si, perdón, no sé incluso si debería llegar o si tienen previsto que llegue a, mm, a crear leyes o modificarlas o lo que sea, ¿eh? No lo tengo claro, pero si toma una decisión, lo normal es que los humanos lo sigamos auditando, que es de lo que va esto también, y cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer en su caso concreto? Entonces, hay un reto técnico que tú has señalado y operativo, y hay otro reto que es eso, institucional y seguramente democrático. Tampoco sé muy bien en Abu Dhabi cómo funciona este tema de la democracia, ¿no? Habrá que verlo. Creo que no muy Eh, bien. Eh, entonces, sí, a ver, este tipo de países se pueden permitir cierto tipo de proyectos sin preguntar a nadie, porque aquí manda el que manda, ¿no? claro. Y a lo mejor no tienen auditorías como las que tú describes, al menos de una forma regulada ni, ni muy seria, ¿no? Eso también es un problema para un proyecto de estas características, porque
ahí pues todo depende, el éxito o fracaso depende de la decisión de los que mandan y ya está. Y nadie más, y tú tragas con ello. Eh, yo creo que tienen ese problema, ¿vale? Por un lado, no es malo, es decir, tú te puedes permitir hacer ciertas cosas porque no tienes que pasar por una serie de controles, ¿no? Pero es que esos controles no están para evitar que hagas las cosas. Que es un poco la foto que pintamos de Europa muchas veces, ¿no? Es que aquí se está poniendo la zancadilla o se está eh, evitando la innovación. Bueno, quizás ese es el efecto, pero los controles no se ponen para poner la zancadilla ni para Ujú, evitar que se innove, se ponen por otras razones. Cuando esas razones las obvias, puedes ir más rápido y puedes permitirte tomar decisiones faraónicas y tal, pero luego, los problemas te van a venir a visitar después, ¿no? Entonces, bueno, aquí será muy probable que rueden cabezas, pero que no literalmente, no sé cómo está la cosa. yo Eh, tampoco. y luego tienen, o sea, a mí es que Abu Dhabi, todo lo que es Emiratos Árabes y todo este tipo de sitios, a mí me suena a eso. De repente hemos construido una ciudad en el desierto, de la nada, que tiene un parque de atracciones que es el más grande del mundo, un rascacielos, y dices: "Joder, esta peña". Esas cosas no se pueden hacer en cualquier sitio, hace falta mucho dinero para empezar, y luego, además, que seguramente te saltes una serie de cosas que en Europa se llamarían planes urbanísticos, protección de parques o lo que sea, y eso no existe porque lo ha decidido alguien, ¿no? Y luego tienen otro problema con el tema de la IA, que yo no lo sé, pero si esto es un problema, pero yo creo que hay un problema energético. Esta gente, es verdad que tiene mucho petróleo y tal, pero aquí estoy mirando que en junio ha hecho 50 grados en Abu Dhabi, Ujú, ¿vale? O sea, estamos aquí en en unas latitudes, en unos sitios en el mundo donde podríamos considerar que no es el mejor lugar para montar según qué infraestructuras. Entonces ahí van a tener problemas adicionales, ¿eh? Porque cuando se intenta ser muy ambicioso con esto, luego hay leyes naturales que no te puedes saltar por mucho que mande el emir. Entonces, no sé, no sé exactamente cuál es el proyecto, pero vamos, yo lo veo complejo, ambicioso, vamos a decir ambicioso. Sobre ese tema, tienen, por lo que estuve viendo, y déjame que lo rescate, que lo tenía por ahí apuntado. Mira, parece ser que ya tienen, bueno, pues hablando de los megaproyectos que hablábamos antes con OpenAI y en Estados Unidos en general, parece que tienen un campus de 5 gigavatios con Estados Unidos Mm. y un laboratorio conjunto con NVIDIA. O sea que ya se van a buscar la manera seguramente de generar todo eso que necesitan. Si quieres, antes de pasar a la siguiente, simplemente quería señalar, porque además es una noticia que traía para la semana pasada y al final no nos dio tiempo, que aunque no sea al mismo nivel, pero ya hay algún movimiento similar y en este caso es Albania. Albania con una, bueno, han nombrado como ministra a un bot que creo que se llamaba Diela o algo así, y es ministra anticorrupción. O sea, tienes a un bot como ministra de anticorrupción, lo cual ya es un gesto bastante, con una declaración de intenciones bastante clara. Y allí pues se había producido este debate que estamos comentando, ¿no? Sobre la legitimidad, el control, de este tipo de cosas. Pero sí que a lo mejor en países que son un poco random, si lo quieres ver así, que por favor que nadie se lo tome a mal cuando digo lo de los países random, sino simplemente países que no están quizá en el centro de toda la actividad de la inteligencia artificial tal y como la conocemos, pero sí están empezando a arriesgarse a hacer cositas que yo no las veo en la mayoría de los No, países del impensable. occidente, completamente. Así que nada, en Abu Dhabi van a tener una especie de cerebro cibernético estatal digital, o llamadlo como os dé la gana, ya veremos qué es lo que pasa ahí y si no nos produce la tercera guerra mundial o la cuarta. Pues sí, seguiremos informando. De repente aparecerá una ciudad nueva en medio del desierto. Jo. Em, Así que bueno, ya yo creo que
que no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que teníamos, sobre Seguro la que mesa, no. pero bueno, cuelo alguna cosilla de la que me apetecía hablar. Sí. Ya sabéis que yo traigo mucho Anthropic aquí, porque desde que he aprendido a pronunciarlo, pues lo tengo que sacar en todos los podcasts. Pero bueno, a mí me ha gustado una cosa que se ha anunciado hace poco en su blog. Hace poco es ayer. eh, que es que Claude, los modelos de Claude, están disponibles en Microsoft 365, ¿vale? Que a mí me parece una cosa interesante porque estas suites de conjuntos de soluciones empresariales, como la de Microsoft, como la de Google, ¿no? Pues han propuesto integración de IA en modo copilot desde casi el principio. Pero eh, estaba por ver un poco cuál era el valor, la gente no lo usa, no sé qué, no sé cuántos. Y últimamente, de un tiempo a esta parte y de un tiempo a esta parte, estoy hablando de los últimos 2 meses, Ujú. yo empiezo ya a escuchar a bastante gente, amigos, gente que trabaja en determinado tipo de empresas que tienen estas suites y tal, que eso está cogiendo impulso. Mm, que las cosas empiezan a funcionar mejor, que ya la gente lo está usando, que fíjate lo que me ha hecho, que no sé qué y que no sé cuántos. Y yo creo que eso no es casual. O sea, Ujú. detrás de eso, hay una estrategia. En el caso, por ejemplo, de el líder es sin duda Microsoft en esto, ¿vale? Porque Google yo lo veo todavía un poco a por uvas, con la integración de Gemini en Workspaces. Para empezar, forzaron a todo el mundo a usarlo porque sí, ¿no? Sí. Y cosas por el estilo, cosas que desde el punto de vista de la adopción de producto, pues serían un poco antipatrones. Pero Microsoft, pues parece que está cogiendo la gente confianza con su solución. Y el movimiento este de Claude, hablo de Microsoft porque Claude lo que ha anunciado es que sus modelos están disponibles en Office 365, Microsoft 365 Copilot, desde ya, ¿no? Entonces, bueno, pues en esencia Microsoft pues lo que está haciendo es abrir un poco su ecosistema digital de herramientas de productividad para que no estén únicamente ligadas a los modelos de OpenAI, ¿vale? Que la gente pueda decidir. Em, Ahora también se van a poder usar los modelos Sonnet 4, Opus 4.1 como alternativa dentro de Copilot y en algunas de las funcionalidades más avanzadas, ¿no? Como la herramienta Researcher dentro de Copilot, que te permite hacer cosas más profundas, pues ahí ya vas a tener un botón que pone Try Claude, ¿no? Ujú. Para ver, si el analizador este de documentos de Claude funciona mejor, etcétera. En Copilot Studio, por supuesto, pues vas a poder generar automatizaciones, agentes personalizados y tal, y los desarrolladores de estos agentes, pues van a poder elegir entre, los modelos de OpenAI, los de Anthropic y otros que hay en Azure, ¿no? Y luego, por supuesto, toda la integración con las herramientas clásicas de la suite Office, ¿vale? Como Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etcétera, donde cada vez, pues las funcionalidades empiezan a ser más avanzadas, ¿no? Em, yo creo que aquí el movimiento de Microsoft, sobre todo, es muy interesante. Claude está intentando también, Anthropic está intentando meter Claude en más proveedores porque llevan un poco a su bola, y están ahí expandiendo los tentáculos. Y yo creo que está bien porque, bueno, hablábamos antes de que OpenAI, por un lado, se empezaba a independizar o tenía intención de no Eso es. depender tanto de Microsoft, para determinadas cosas, sobre todo para lo que es computación en nube, etcétera, pero parece que en el otro sentido también ocurre. Es decir, Microsoft no quiere depender de OpenAI para sus soluciones, de uso empresarial, o sea, las soluciones que venden
a la mayor parte de las empresas del mundo, o sea, digámoslo así. La suite 365 de Office, todo lo usa todo Cristo, hablando en plata. Sí, Em, entonces, bueno, pues yo creo que es un movimiento interesante de Microsoft. Y luego, Microsoft es una empresa que no son muy conformistas, aunque a veces parezca que tienen una mentalidad un poco de empresa más antigua que algunos de sus competidores. Ellos están continuamente experimentando y de lo que hablaban es de que ellos internamente habían estado probando los modelos de Claude para tratamiento de Excel y tal, y que tiene un rendimiento claramente superior para en determinados benchmarks que ellos tienen internos, que representan tareas que hace la gente con los Excel en su día a día, claramente superior a los modelos de OpenAI. Entonces, claro, eso también, desde su punto de vista, es, oye, ¿por qué no vamos a meter esto para nuestros usuarios? Entonces, pensar en nuestro usuario, ¿no? Nosotros claro, estamos, y claro, si Claude es muy fuerte en esto, en automatización de hojas de cálculo, yo qué sé, imagínate en generación de diapositivas en PowerPoint mejores, no sé, pues me estoy inventando, pero si ellos ven que eso es mejor, oye, ¿por qué no van a ir a hablar con Claude? No, no se, no se casan, no se casan con nadie, ¿no? Y bueno, luego hay otra variable aquí, que es que pues Microsoft va a tener que pagar a AWS por el acceso ujú, a esos modelos de Anthropic que están orientados, alojados ahí, pero tampoco eso es un stopper. Es decir, esto es el business, ¿no? Es decir, no pasa nada. Estas empresas tan grandes en un sitio compiten y en otras se dan la mano. Y esa filosofía, pues yo creo que te lleva a avanzar, ¿no? De ver un poco qué es lo mejor y sobre todo qué es lo mejor para los usuarios. Y ya digo, o sea, tampoco es que a mí me den comisión ni quiero hacer proselitismo de aquí de Office 365, me da igual. Pero a mí sí me parece interesante estar al día de cómo avanza el uso de la IA en estas suites empresariales, porque eso nos puede cambiar mucho la foto de lo que hacemos en el día a día, al menos a muchos perfiles que usan intensamente estas soluciones. Y creo que al final es mejor para todos, porque hay muchos sitios en los que hay gente dedicada, gente con cualificación alta, ¿no? Que tienen una titulación universitaria o lo que sea, que están sus 8 horas diarias pegándose con un Excel de manera absurda o haciendo presentaciones y tal, y eso no tiene ningún sentido. Esa gente tendría que estar haciendo trabajo de más valor. Y creo que a través de este tipo de soluciones es como ese tipo de problemas se pueden solucionar. Se pueden dejar de pueden dejar de ser un problema para que tengamos otros problemas mejores, más bonitos. sí, totalmente. Hablabas de que en Microsoft no se casan con nadie. Sí que parecía al principio de los tiempos que se estaban casando con OpenAI, pues a lo mejor seguramente porque pensaban que sería no sé si decir caballo ganador, porque no lo sea, que igual sí que lo es, pero que iba a ser casi el único caballo, ¿no? Que no iba a haber nadie que se pusiera a su altura. Y aunque a lo mejor en volumen de negocio Anthropic todavía no lo esté, pero desde luego está demostrando que tiene un hueco muy, muy importante y que cada vez está cogiendo más preponderancia, ¿no? Dentro de, sobre todo del entorno empresarial, como tú estabas diciendo. Para Anthropic esto además es oro puro, ¿no? Va a ganar acceso inmediato a millones de empresas que están utilizando ya Office y que a lo mejor no les conocían o que no confiaban. Y ahora ya lo tienes ahí a un clic, ¿no? Dentro de mi suite. Elijo esto a ver qué pasa y en el momento en el que veas lo que tú dices, que igual es mejor para Excel o que es mejor para cualquier otra cosa, pues ya te lo empiezas a plantear como otro tipo de soluciones para, no sé, desarrollo como hacemos nosotros o para lo que sea. Claro. Entonces, no sé, yo creo que para las dos partes el movimiento es bastante interesante también, igual que hablábamos antes de cómo podía ayudar a los dos el tema entre NVIDIA y OpenAI, pues aquí parece que también puede haber un win-win bastante claro. Lo que no tengo claro, y no sé si tú tienes la respuesta a esto, es si los modelos de Anthropic aquí van a correr dentro del entorno de Microsoft o corren fuera. ¿Están dentro de Azure o se ejecutan fuera? En AWS. No, bueno, claro, AWS, lo has dicho antes. Mm. Claro, no sé si puede plantear en algún caso algún tipo de reticencias en cuanto a seguridad, pues, compliance, todo este tipo de cosas. Me refiero a las empresas.
Ahí efectivamente, en el momento que tú hay un opt-in, ¿no? Para usar esto y eso tendrá unas condiciones que te tienes que leer y que tienes que aceptar. Y ahora mismo, si con esta integración rápida, pues es lo que hay, ¿sabes? Ya sabes cuál es el negocio aquí. Claro, Mm, Habrá unos términos y condiciones de uso, eh, una serie de cosas para, solamente cláusulas, para dejar a la gente más tranquila, en plan, no vamos a entrenar modelos con tu información, patatín, lo que ponen siempre, ¿no? sí, Pero al final lo que ocurre es que tú estás mandando la información allí. Entonces, evidentemente, las empresas tendrán que aceptarlo. Pero claro, llega un momento en el que tú dices, a ver, me tengo que fiar de esta gente. Bueno, como me fío de tantos otros proveedores que juegan con mis datos, porque eso es así, ¿no? Si yo pusiera una norma de mis datos de manera taxativa, mis datos no pueden salir no se pueden compartir con nadie, ni proveedores ni leches, entonces no haría nada con ellos. Entonces, todo funciona así, sobre todo en grandes corporaciones que acostumbran a trabajar con muchos proveedores de muchas soluciones, pues ahí lo que se pide es que se pasen unos controles y que se firmen unos documentos, pero se puede jugar con esto, ¿no? Entonces, al final, si esto aporta valor, es decir, si tú realmente dices, hostia, es que lo que ocurre, o sea, el ejemplo más inmediato son las soluciones estas de tomar notas en las calls. ujú, Eh, o sea, esto la gente lo usa. Y, y sí que hay gente que se han elevado voces en un momento dado diciendo, no, no, es que claro, toda la información aquí privada se está escribiendo yo no sé dónde o se manda a ChatGPT. En ningún momento he visto que esto se pare. Es decir, la gente lo sigue usando porque aporta tanto valor, ¿no? Que dices, no, pero cuéntame lo que quieras, pongamos controles y hagámoslo bien y exijamos al proveedor una serie de cosas para firmar un contrato y tal, pero yo esto no me lo quites. O sea, ahora mismo no puedo ya no usar esto porque ¿qué vuelvo a tomar notas? O sea, ¿qué me estás contando? Eso ya no ocurre. Y ocurrirá lo mismo con tareas que se hacen en Excel, con tratar con tu email, con el Word y con PowerPoint, ¿no? O sea, este tipo de cosas, eh, mientras se sigan manteniendo como herramientas fundamentales dentro del entorno empresarial, todo lo que sea quitar servidumbres de esas que tienen, que son un coñazo, ujú. pues la gente en el momento que pruebe es como todo un oso cuando prueba la sangre humana, ¿eh? Ya no quiere otra cosa. Em, o sea que esto no tiene marcha atrás, es a lo que voy, ¿no? Habrá un proceso, pero seguramente mucha gente le dé al opt-in ese. O sea, si esto te arregla el Excel, ya te digo yo que mucha gente va a decir: "No, no, sí, úsalo, Ni se lo úsalo, piensan. úsalo", porque, a ver, nosotros estamos pagando las licencias de Office 365, esto es una funcionalidad que tiene y ya está, no pasa nada. Y bueno, habrá gente de compliance y de ciberseguridad y tal, que dentro de los sitios que tengan algo que decir, tendrán que hacer sus controles. Pasarán los controles para que se queden tranquilos. Los proveedores se lo pondrán fácil de poner, ¿qué queréis? Un check, que haya que marcar o que desmarcar, no te preocupes que yo te lo pongo. Que en el contrato ponga no sé qué y no sé cuántos, vale, yo te lo pongo, porque lo que van a querer es que eso se use. Entonces es inevitable, es inevitable. Si funciona es inevitable, siempre pasa igual. Em, Desde luego, Microsoft, como demuestra siempre, tiene claro que lo primero que piensa es en su producto. Si lo mejor para su producto es tener diferentes LLMs, cada uno, como decíamos, no sé si especializado, pero sí mejora unas cosas que en otras, pues lo mismo le vemos convirtiéndose casi en un marketplace y que entre Grok, que no sé si a lo mejor algún actor chino, ya lo veremos en su momento, pero bueno, ellos siempre, la sensación es que van a primar la las funcionalidades y el servicio que le están ofreciendo a sus clientes, como venías diciendo ahora, y seguramente esto no se ha acabado. Ya veremos si Copilot se convierte en algo más de lo que es. yo creo que está creciendo y que está mejorando mucho y seguramente sea algo que tenga un impacto significativo. Yo, quiero estar muy atento de las novedades de 365 Copilot, de Office 365, etcétera. Ujú. Así que nada, seguiremos hablando del tema seguro. Si te parece, vamos a ir cerrando. Pues Totalmente. hemos hecho 4 noticias. Hoy nos ha faltado corte y a ver si el próximo día lo conseguimos traer para que haga también sus comentarios de calidad. Pero bueno,
tendremos contenido seguro y nada, nos vemos en una semanita. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. A ver si Venga, dentro de una semana tenemos alguna noticia nueva que traer, que no sé yo. no sé yo. Venga, hasta luego. Hasta luego.